Bueno, Shalom. Estamos agradecidos con el Eterno, nos permite estar aquí en su casa de estudio, en su casa de oración y nos permite estudiar. Amén. Entonces vamos a estudiar. Quiero que abran hoy su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. De allí vamos a rescatar una frase. La frase que vamos a rescatar por ahora va a ser: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Elohim. Esa es la frase que vamos a rescatar nosotros, y bajo esa frase yo quiero compartir un tema. El tema que vamos a compartir de algún modo está muy cerca de las clases que hemos ido compartiendo acerca de alguna forma va a estar relacionado con el tema del monoteísmo del segundo templo. Solo que vamos a tener más indicios, y esos indicios los vamos a tener desde el estudio que vamos a realizar. Los estudios que vamos a estar realizando los vamos a titular el Mashiach y los milagros, es decir, los milagros de Yahoshua. ¿Qué podemos aprender de estos milagros? Desde ya les quiero decir que el punto es que vamos a tomar la disciplina de la introducción, que no siempre es simple, no siempre es sencilla, pero cuando los temas son importantes, cuando los temas realmente queremos tomarlos en serio, necesitamos herramientas para poder construir, para nosotros poder hacer, para poder realizar algo. En este caso, el ejercicio de la comprensión es algo que no lo vamos a alcanzar a menos que tengamos herramientas para hacerlo. Solamente, buen día, Shalom, solamente con las herramientas adecuadas nosotros nos vamos a quedar con el beneficio de la comprensión. El tema que vamos a compartir no es un tema fácil, es un tema difícil. Gracias. Entonces, quiero que por favor tengan la disciplina y la paciencia necesaria para que nos podamos acercar a un tema como este el día de hoy. Vamos a ver técnicas que nos permitan a nosotros acercarnos al tema, o sea, tener los presupuestos necesarios para el tema, y vamos a estudiar lo que ha sido historia de la investigación. Como nosotros sabemos, los textos que estudiamos son textos antiguos, son textos muy antiguos, muy separados de nosotros como hombres y mujeres del siglo XXI, y son textos que en el caso de los escritos de los primeros discípulos nos separan de ellos aproximadamente 2000 años. O sea que necesitamos tener la disciplina y la seriedad para acercarnos a esos textos. Y si hablamos del Tanaj, estamos separados de ellos en más de 3000 años. Así que imagínense ustedes la dificultad que nos puede presentar a nosotros los estudios y las investigaciones de este tipo. Nos estamos acercando a culturas distintas, a una visión del mundo completamente distinta a la visión del mundo que tenemos nosotros hoy. Así que debemos tener mucho cuidado con esto. Y repito, el tema que estamos empezando hoy acerca de los milagros del Mashiach es un tema muy importante.
un tema muy importante. Vamos a ver qué enseña la escritura con respecto a este tema. Entonces, imagínense, aquí espero que no se hayan aburrido con lo que vamos a compartir. Yo necesito que podamos conocer a fondo con respecto al tema. Si en esta primera clase no alcanzo a tratar ningún milagro del Mashiach, no se debe a que no quiera o a que el título de la clase no esté conectado a lo que voy a empezar a decir, sino que la introducción, yo tengo que saber cómo acercarme al tema. No voy a empezar a leer y a leer y a leer y a interpretar, sin antes conocer cómo se ha movido la historia de la interpretación y de la investigación y qué tipo de ideas nosotros podemos tener. ¿Ok? Entonces, por eso cité primera de Pedro 4:11, aunque es un Cristo que no está relacionado, vinculado al punto específico de Yahoshua y los milagros, pero sí es un tema que está vinculado a la obligación que tenemos de que si alguno habla, lo haga conforme a la palabra de Elohim. ¿Ok? Entonces es obvio que debemos acercarnos a lo que los textos enseñan y específicamente al tema de los milagros y Yahoshua. Cuando en la antigüedad un ejército asediaba una ciudad amurallada y desconocida, no la asaltaba nada más al llegar. La estrategia en la antigüedad es para conquistar ciudades o conquistar países, no era asediar una ciudad simplemente y luego asaltarlo. No, la estrategia era otra. Se observaba atentamente, se miraba con atención la ciudad que se quería conquistar, se exploraba su entorno, se daban vueltas alrededor. Ustedes leen a mí, estoy seguro que les llegan ejemplos. Se daban vueltas alrededor, registraban las características del terreno, las posibles entradas, salidas, poco más o menos. Así nosotros podemos imaginar la estrategia de Yahoshua, de Josué, cuando fue a conquistar Jericó. Para conquistar Jericó se ve esta misma estrategia. La tuvo frente a ella, fue la primera ciudad que tenían allí delante para el tema de la entrada a la tierra prometida. Se trataba de entrar y conquistar la ciudad. Ese era el objetivo en la antigüedad, poder entrar y conquistarla, pero antes había que girar en torno a ella, conocer bien el terreno, descubrir los accesos, saber cómo había que realizar el ataque. Todo esto era clave. Esto es una metáfora que estoy tomando para aplicarla al estudio de las escrituras. Las escrituras hoy son para nosotros como esa ciudad amurallada, distante de nosotros en tiempo, en cultura, en lengua. O sea, tiene una condición muy importante. No podemos abalanzarnos sobre ella, estar leyendo texto y después correr a interpretar, ¿no? Primero hay que verla, hay que conocerla, ver sus entradas, ver sus salidas, irla explorando detenidamente. El objetivo del estudiante tiene que ser distinto al objetivo del fanático. Nosotros aquí no queremos fanáticos, queremos estudiantes. Y el objetivo del estudiante tiene que ser conocer, comprender, entender, aprender. ¿Ok? Ahora, ese objetivo, esa meta central, no se logra de manera precipitada. No se logra corriendo. Hay que tener calma, cordura, paciencia. ¿Ok? Porque si nos vamos de forma precipitada, podemos cometer errores. Lo más seguro es cometer errores.
La Escritura dice que la prisa produce errores y que la sabiduría habita en mentes que razonan. Entonces no es posible que yo vaya corriendo permanentemente en un campo tan importante como el estudio de la Escritura. Para evitar esos errores tenemos que ir despacio, evitar esa forma precipitada, porque podemos caer, fíjense los errores que hay: lecturas fundamentalistas de la Escritura, interpretaciones fundamentalistas, que lo que ahí, así como lo leíste, así es. Espérate, es una lectura precipitada, tú tienes que analizar bien el tema, desde su cultura, desde el pensamiento del autor. Pero las lecturas fundamentalistas, ¿cuántos no han escuchado o han visto lecturas fundamentalistas? Esto lo vemos nosotros permanentemente. ¿Eso es por qué? Por esas lecturas precipitadas, sin análisis, toman lo que está escrito exactamente al pie de la letra. ¿Cuántas personas no hablan del libro de Apocalipsis como un libro literal, sin comprender realmente su género literario? Bueno, esto son los casos en los que nosotros no debemos incurrir. El otro peligro no es solamente la lectura fundamentalista, lecturas anacrónicas. ¿Qué es una lectura anacrónica? Cuando yo estoy leyendo textos que son de hace 2000 años y les impongo ideas nuestras de hoy, del siglo XXI. Entonces, realmente no estoy hablando de lo que está escrito, estoy hablando de mí. Estoy hablando de mi propia visión de la Escritura. Y ese tipo de lectura es una lectura también por gente que no estudia, por personas fanáticas. Entonces, cuidado con las lecturas fundamentalistas, cuidado con las lecturas anacrónicas. Los anacronismos se cuelan mucho cuando no hay conocimiento. Cuando no hay conocimiento se cuelan mucho los anacronismos. Porque bueno, repito, todo el tiempo que nos separa del texto, es muy fácil que yo meta una idea, tal vez no de hoy, pero una idea de hace 500 años y la meta en un texto de hace 2000 años. Eso sigue siendo anacronismo. No importa los 500 años de antigüedad que tenga la idea. Por ejemplo, la idea de la idolatrísima Trinidad. ¿Cuándo es esa idea? Esa idea del siglo IV, después del Mesías. ¿Cuánto tiempo tiene esa idea en uso? Tiene por lo menos 1600 años. Pero eso la acredita para que nosotros la enseñemos o nos fundamentemos en ella. No le da crédito. ¿Por qué? Porque los textos que estamos estudiando son del siglo I. Entonces, el tema de la Trinidad sigue siendo un anacronismo. ¿Me hago entender? Sigue siendo un anacronismo a pesar de su antigüedad. No la acredita. Entonces hay que tener cuidado con esto. Las lecturas anacrónicas. Otro problema son las lecturas etnocéntricas, centradas en nuestra propia cultura. ¿Ok? El etnocentrismo es un problema grave. ¿Cuántas veces usted está llevando el mensaje? Y el mensaje, escúcheme lo que le voy a decir, lo que usted está anunciando suena tan judío, que la gente le dice a usted, es que aquí estamos en Venezuela. Entonces, ok, nos acusan a nosotros de un etnocentrismo, pero nuestro etnocentrismo, admitámoslo, pues es judío. Nuestro etnocentrismo es judío, es hebreo. Pero ellos desechan nuestro etnocentrismo, que no es nuestro, como voy a demostrar. Realmente no es nuestro, es el etnocentrismo de Pablo, de Pedro, de Mateo, de Yahoshua, que fueron judíos. O sea que ese etnocentrismo no es nuestro, realmente no es nuestro.
Entonces descalifican esta lectura porque parece muy judía y amparados en que aquí estamos en Venezuela, o otros que están en Colombia, o otros que lo que hablan es castellano. Entonces ahí vemos esa resistencia etnocentrista. Entonces quieren leer e interpretar la Biblia y la Escritura desde categorías venezolanas, colombianas, o que son propias de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Ok, nuestra lectura parece muy judía y en ese sentido es etnocéntrica, pero es que los textos que estamos estudiando son hebreos. ¿Me hago entender? Entonces tenemos, por eso cada vez nosotros tenemos que ser una comunidad que se caracterice por el estudio, y permanentemente tenemos que estarnos acercando desde cualquier disciplina que nos permita aproximarnos a la verdad. Cualquier disciplina, cualquier ciencia que nos permita aproximarnos a la verdad será útil para nosotros. ¿Ok? Desde aquí nuestra hermenéutica o nuestra exégesis generalmente va a ser profundamente multidisciplinaria. Vamos a estar consultando distintas disciplinas científicas que contribuyan a esclarecer lo que está escrito. Todo lo que contribuye a esclarecer, a acercarnos a lo que está escrito, nosotros debemos decirle bienvenido. ¿Me hago entender? Porque está aportando claridad, me está acercando a mí, a la realidad que estoy estudiando. Entonces hay que tener cuidado con esas lecturas etnocéntricas de ahora, las de la época, las modernas. ¿Ok? Es por eso que el mensaje que anunciamos resulta tan judío, pues. Usted empieza a hablar, y la gente empiezan a discernir y dicen, no, eso era en Israel, eso era allá. Quiere decir que tu mensaje cambió, tu mensaje, tu forma de anunciar el mensaje cambió. Habrá que profundizarlo, habrá que organizarlo, pero cambió. Es diferente. ¿Me hago entender? Estas lecturas etnocéntricas, alejadas de la cultura que vio nacer los textos, son lecturas nocivas, son lecturas tóxicas, porque están imponiendo a los textos categorías propias de otra cultura. O sea, ¿de qué me sirve a mí decir, no, es que aquí estoy en Venezuela? ¿De qué me sirve? En cambio, cuando nos dicen a nosotros, no, lo que pasa es que eso era para los judíos. Quiere decir que la presentación que tú estás dando está tomando en cuenta la cultura hebrea. Y es que esa es la cultura que ven a hacer los textos. Y es que esa es la cultura que está conteniendo una teología muy importante que nosotros tenemos que estudiar. Este tema que vamos a compartir, o que ya empezamos a compartir, vamos a ir caminando despacio en él porque hay demasiado que aprender. Hay demasiado que aprender en este tema. Así que por esa razón me voy a dar a la tarea de este ejercicio propedéutico para podernos acercar en este momento a un tema tan importante. Cuidado entonces con imponer a los textos categorías propias de otros países, de otros pueblos, de otra cultura, que no sea la cultura que vio nacer los textos. Estos son los grandes problemas que hay. Fíjense que el tema del Jesús histórico es un tema que se empezó a estudiar con cierta seriedad. Por eso quiero que vayamos viendo la historia de la investigación, ya no simplemente la historia de la interpretación, porque en la antigüedad quienes tenían el monopolio de la interpretación, no de la investigación, era el poder eclesiástico.
o el poder eclesiástico cristiano, católico al principio, más tarde luterano. Ellos tenían el poder de la interpretación. Lo que no hacían era investigar, y estábamos en un periodo precrítico. Todavía no había una crítica científica a lo que estaba en los textos. Entonces cualquiera decía lo que quería, pero después nació el periodo de la investigación crítica y surgió pues el estudio del Jesús histórico. Y en este proceso de investigación, los investigadores más destacados, entre los más destacados fueron los alemanes. Después vamos a ver algunas cosas. Que, aunque los alemanes hicieron estudios muy interesantes, luego vamos a ver las fechas en las que ellos estudiaron, porque fíjense lo que les voy a decir. Nosotros no solamente debemos estar pendientes a lo que dice una persona, a lo que diga un escritor, a lo que diga un historiador, sino a la época en que la dice y el lugar desde donde lo dice. Porque siempre, indefectiblemente, somos hijos de la época y del lugar desde donde decimos las cosas. Entonces veremos que estos estudios del Jesús histórico se van a hacer en Alemania y se van a hacer en el periodo de las grandes guerras mundiales y en el periodo de Adolfo Hitler y la judeofobia que había. Entonces estos grandes investigadores lo que hicieron fue profundizar en el personaje, pero lo fueron desjudaizando ellos también. ¿Por qué? Porque simplemente en este proceso el pueblo judío era perseguido y quería ser eliminado. Entonces fíjense, está siendo perseguido el pueblo judío físico y el judío del siglo I, deformado en el sistema cristiano conocido como Jesús, lo están estudiando como el Jesús histórico. Nosotros sabemos que Yahoshua, sabemos que es judío, pero lo toman estos académicos en las escuelas alemanas y entonces dicen que no es posible llegar al personaje histórico. Realmente no es que no sea posible, es que era muy judío, y como era tan judío y en tiempo de Adolfo Hitler caían mal, demasiado mal, entonces empiezan a deformar el personaje. Yo no sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. O sea, lo que quiero insistir es que cuando estés leyendo algo, porque es que a veces empiezan a leer, se meten por internet, yo no sé, vemos cosas, pero tienes que ver quién lo está diciendo, desde dónde lo está diciendo y en qué época lo afirma. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Y por eso uno permanentemente se la pasa estudiando, se la pasa investigando. Y este punto pues tiene que ver con ese peligro de una lectura etnocéntrica. Bueno, el estudio del Jesús histórico desde Alemania, en la época donde incursionó Adolfo Hitler, el resultado fue no se puede llegar al Jesús histórico. No se puede. ¿Por qué? Es muy judío. Lo mismo pasa en un periodo anterior con la Revolución Francesa y este pensamiento orientado hacia el ateísmo y todo este movimiento que va a venir después, también un rechazo directo hacia, no solamente hacia el Mashiach, sino hacia la Escritura. Entonces, hay que tener cuidado con todas estas cosas. ¿Ok? Esto sería apasionante hacer un estudio de historia del pensamiento. Y entonces uno podría ver muchas cosas. ¿Sí me he hecho entender hasta aquí? Amén. Muy bien, entonces cuidado con esa lectura etnocéntrica porque imponen a los textos categorías de otras culturas. También para uno poder estudiar la escritura,
para poder abordar responsablemente un texto hay que saber el terreno que estamos pisando. Tenemos en la actualidad el problema de las traducciones, ya lo he mencionado en otras ocasiones, y hay personas que están leyendo las Biblias, las versiones de la Biblia, y ellos piensan que ya llegaron a la verdad. ¿Cuál es el problema? Que no saben el terreno que están pisando. Nosotros tenemos que ser conscientes del terreno que pisamos, y no vamos a llegar más lejos de lo que las fuentes nos permiten. ¿Por qué? Porque las corrientes religiosas, fanáticas, no pueden llegar más lejos en la investigación, en el estudio o en lo que enseñan, porque las fuentes desde las cuales se están alimentando no les permiten. Esos grupos no llegan más lejos que la versión que están usando. Pero cuando nosotros podemos dar un salto más allá, cuando tenemos claro que el ideal más noble para la investigación es que conozcamos las lenguas inspiradas, las lenguas que vieron nacer los textos, esto nos va a ayudar a nosotros, o sea, nos va llevando por un mejor camino. ¿Me hago entender? Nunca será poca ni suficiente la existencia de conocer el hebreo, el arameo y el griego. Jamás será poca la insistencia en esto. ¿Ok? Las ventajas en la investigación que nos concede a nosotros, por ejemplo, la competencia filológica. Una persona que conoce la gramática de un idioma, la raíz de una palabra, sus etimologías. Jamás exageraremos nosotros suficientemente con respecto a la importancia y las ventajas que nos da a nosotros poder estudiar la escritura de esta manera. Y ustedes ya lo saben porque ya hemos tenido varias pruebas en esa dirección. Y como ya lo hemos hecho en otros casos, no tiene caso que insista ahora en eso. Pero lo importante es que situemos los textos que estamos leyendo, porque una vez que conocemos la lengua, ahora tenemos que situar esos textos que estamos leyendo en el contexto cultural e histórico que los ven nacer. Porque, ok, ahora conoces la lengua, pero ¿es eso suficiente? No, ahora te hace falta el trasfondo histórico y cultural que ven nacer los textos. La literatura de la cual se sirvieron ellos para ir formando los relatos que estamos leyendo, las tradiciones orales, escritas, todo eso hay que empezar a conocerlo, ponerlo en orden, porque si no, hermano, mire, salimos del cristianismo y nos metemos ahora al mesianismo, pero estamos en el mismo fanatismo, no es la idea. La idea es que cada día nosotros nos organicemos más, que nos empoderemos de los textos y la cultura que los vio nacer, su época, su historia, su trasfondo, su verdadero contexto. Es más amplio que lo que muchas veces expresamos. Por eso se requiere tener diligencia para la investigación, organización, tener estómago mental, tener la disciplina de la resistencia, de la persistencia, que seamos muy ordenados en esto. Uno de los grandes problemas que he visto yo a nivel de interpretación es que interpretan textos en el aire. ¿Cómo interpretas un texto en el aire? Tú tienes que aterrizar en esos textos. Y cuando los aterrizan en el catolicismo, o en el cristianismo, o en la corriente cristiana evangélica, o ahora en una corriente mesiánica que muchas veces lo que es fruto de una mezcla. No, los textos no nacieron en un vacío cultural y tampoco viajan en el tiempo en un vacío. No, nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado a esto. Solo así se podrá captar el verdadero sentido y tendremos luz para comprender los temas que estamos estudiando. Tendremos luz
para captar el verdadero sentido. Habrá que ver entonces de qué texto se trata, a qué género pertenece, qué otros textos paralelos a la época tengo para compararlos. Habrá que ver todo esto, habrá que considerarlo, habrá que sopesarlo, ¿ok? Es importante verlo. En otras ocasiones me he referido a lo que son las perícopas, lo he mencionado. Hay que profundizar en el tema, interesarme. Oye, ¿por qué el pastor dice perícopa? ¿Por qué tiene que usar esa palabra? Esa palabra yo no me la inventé, tiene una larga historia. Esa palabra pertenece a un mundo académico, a un campo de debate. Hay que interesarse qué importancia tiene, qué aporte tiene para la investigación. ¿Me hago entender? Hay que interesarse por eso, ¿ok? Y qué lugar ocupa en el conjunto de la obra. A veces estamos estudiando un pasaje y lo arrancamos de su contexto y nos perdemos por qué el autor lo está poniendo específicamente ahí y qué objetivo cumple en el sentido total de la obra. Bueno, descubrir eso. Es bueno saberlo. Yo sé cuando una persona sabe de qué me está hablando por el contexto. Cuando le digo, perfecto, ya lo leyó, ahora interprételo por favor. Y cuando usted lo somete al proceso de la interpretación, es muy embarazoso para ellos. Pero el que sabe lo que está hablando disfruta de la interpretación. Espérese que le voy a seguir contando, no se vaya todavía. Es así. Es así, entonces es importante tomar en cuenta esto. Porque hay estructuras narrativas, epistolares, hay géneros que tienen que ver con milagros, hay géneros que son parabólicos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pretenden contar? ¿Me hago entender? Todos estos asuntos nosotros debemos tenerlos presentes porque el conocimiento de un texto aumenta notablemente cuando se relaciona con textos paralelos a la época, dentro de su época, su contexto, su propio mundo, y esto es importante tenerlo presente. Cuando estamos leyendo un texto, el texto tiene que llevarnos a nosotros a una carga social, porque es un individuo de la sociedad que está escribiendo para un grupo social. ¿Cuál es la carga social dentro de la cual se está escribiendo el texto? ¿Cuál es la realidad social? Es decir, su economía, su política, sus circunstancias sociales, la teología que tienen, la expectativa que tienen. ¿Me hago entender? Es muy importante podernos acercar de esta manera y tener una mejor comprensión, porque entre el texto, es decir, el texto que estoy leyendo, que estoy estudiando, hay una realidad social, hay un vínculo social, existe un vínculo social. Entonces, a veces leemos texto y no logramos sacar nada de ese ambiente o ese contexto social. Entonces vamos a hablar con toda propiedad de situar el texto en el contexto de la literatura que estamos estudiando. Ahora, pongan cuidado, nosotros vamos a estudiar lo que tiene que ver con los milagros de Yahoshua. ¿En qué contexto lo tenemos que enmarcar? ¿Cuál es el contexto social, cultural, teológico donde nosotros tenemos que enmarcar esto? Tenemos que hacerlo, yo le voy a poner un ejemplo, solamente un ejemplo, porque no he citado textos todavía el día de hoy, porque es que hoy no vamos a quedar en el acercamiento al tema, no vamos a poder pasar de ahí.
no vamos a poder pasar de ahí, pero le aseguro que lo que va a salir es candela. ¿Oyó? Mire Juan capítulo, Lucas capítulo 7. Ahorita un pasaje que quiero que lo consideremos rápido. 7:16. Y lo vamos a confrontar con Hechos capítulo 14. Con Hechos capítulo 14. Lucas 7:16. Y el asombro se apoderó de todos ellos y glorificaban a Elohim diciendo: un gran profeta ha ascendido entre nosotros, y Elohim ha visitado a su pueblo. Amén. Ahora vamos a confrontarlo con Hechos capítulo 14, versículo 11 hasta el 13. Entonces las multitudes, viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque llevaba la palabra. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo está delante de la ciudad, trajo toros enguirnaldados delante de las puertas, y quería ofrecer sacrificios juntamente con el pueblo. Miremos y confrontemos estas dos perspectivas frente a un milagro. Hechos 14, del 11 al 13. Mire usted, por favor, y aprecie lo siguiente. En Lucas, lo interesante de esta confrontación textual es que el milagro que está ocurriendo en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 16, ¿dentro de qué cultura está? La cultura hebrea. ¿Cuál es el conocimiento que tiene la cultura hebrea de la divinidad? Monoteísta. El monoteísmo del segundo templo. Mire el cerco de seguridad en el que está aconteciendo el milagro. ¿Lo está viendo? Dentro del monoteísmo del segundo templo no hay espacio posible para rendirle culto a ningún hombre. Entonces, Yahoshua está operando un milagro, y cuando opera el milagro, mire lo que dice en el verso 16: y un gran temor los sobrecogió. ¿A quién? Al pueblo. Y glorificaban ¿a quién? A Elohim. Compárelo con lo que van a hacer allá en el libro de los Hechos. Frente al milagro que está operando Pablo, ¿a quién querían darle culto allá? A Pablo y a Bernabé. ¿Cuál es la cultura allá? ¿Cuál es la cultura allá? Una cultura pagana, politeísta, donde es normal que los dioses en forma de hombres bajen a la tierra y haya que rendirles culto. Mire que eso no es posible en la cultura hebrea frente a un milagro. Usted está entendiendo el tema que vamos a compartir. Vamos a compartir un tema candela. Yo lo que le estoy dando es una pequeña muestra para que usted vea cómo hay que confrontar, y hay que leer los textos desde la cultura que los vio nacer. ¿Por qué aquí se arrodillan frente al palo, frente a María, frente a Changó, a Yemayá, a Jesús, a no sé quiénes? ¿Por qué? Porque es una cultura que no es monoteísta, es una cultura pagana. ¿Se comprende esto? La cultura monoteísta va a dar crédito solamente a Yahweh. Aquí están diciendo, el texto claramente dice que un gran temor los sobrecogió y glorificaban a Elohim diciendo: un gran profeta se ha levantado. ¿Vieron al Mesías como un Dios? ¿Lo vieron como un Dios? ¿Vieron al Mesías como un Dios?
No, ¿cómo lo declararon? Un gran profeta. O sea, aquí vemos una mesiandad profética. Un gran profeta se ha levantado, ¿ven? ¿Se da cuenta? Entre nosotros, y Elohim ha visitado a su pueblo. ¿Cómo vieron la acción del Mashiach? Como una visitación de Elohim. ¿Cómo ven allá el milagro de Pablo? Lo ven como una bajada de los dioses y había que rendirles culto. ¿Se da cuenta? Miren la diferencia. ¿Por qué? Porque en Israel no hay espacio para la idolatría. Si lo puede ver, hermana Zulay. Es claro el texto. Reconocían que Elohim estaba visitando a su pueblo. ¿En qué lo estaba visitando? En el milagro. No en Yahoshua, porque no le están rindiendo culto. A él le están diciendo un gran profeta. ¿Se comprende la idea? Entonces, les quería dar eso como muestra para destacar entonces el contexto social, cultural y teológico del tema de los milagros de Yahoshua. Veremos si en su cultura, su contexto y en su teología había espacio para que por los milagros que él realizara llamarle Dios o rendirle culto. Veremos que no es posible. Veremos que simplemente no es posible. ¿Me he hecho entender? Eso lo ayuda, perdón, pastor, eso lo ayuda a uno a diferenciar los sitios donde el Mashiach hizo el milagro y a donde querían servirle a los discípulos. Amén, exactamente. Por eso es importante saber que para uno interpretar una perícopa correctamente hay que ubicarse en el tiempo, en el lugar, los personajes, el narrador. Hay que tener todo eso claro. Aquí mire, Pablo está actuando en una cultura pagana, idólatra. Y apenas ven un milagro ocurrir, dicen, nada, bajaron los dioses, hay que correr a hacerle sacrificio. En cambio, en la cultura hebrea era normal que ellos vieran un milagro y que los profetas actuaran haciendo milagros, y ellos lo que hacían era reconocer a Yahweh y al hombre como alguien enviado por Yahweh. Por eso cuando él dice, mire que no se dejen engañar, que no se crean que mire que aquí está el Mashiach aquí o está allá, que no crean en eso. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mire, siempre que nosotros estamos leyendo un texto, lo estamos cargando con nuestros contenidos culturales sin darnos cuenta, y luego interpretamos el texto, porque una cosa es el hecho, el suceso, otra cosa es los ojos o los sentidos que están siendo testigos del suceso, otra cosa es los presupuestos mentales y culturales a través de los cuales se filtra el suceso, y otra cosa es la interpretación del suceso mismo. Quiere decir, miren lo que pasa, y de esto es muy difícil escapar. El que se acerca leyendo la Biblia o la Escritura como cristiano va a ver el hecho como cristiano, con sentidos cristianos, con presupuestos mentales y culturales cristianos. Y cuando procede a interpretarlo, lo interpreta dentro de categorías cristianas. Y el que lo hace como católico, pues como católico lo va a leer. Y el que lo hace como evangélico lo va a leer. Y el que lo hace como el que está en raíces, tiene que aprender a leer el texto como en raíces. Pero es imposible salir de ese principio. Uno ve el hecho, después uno tiene una serie de herramientas como son los sentidos. Después de los sentidos viene nuestra estructura mental, cultural, y después viene la interpretación. Y yo lo interpreto de acuerdo a mi presupuesto. Es decir, miren, aquí está el hecho
Y desde aquí yo estoy cargando el hecho. ¿Con qué lo estoy cargando? Lo estoy cargando de acuerdo a mi visión del mundo. De acuerdo a mi visión del mundo. El otro día nosotros íbamos a hacer un programa de radio y una tontería insignificante. La persona se iba a bajar en una parada y el chofer no se paró ahí y la dejó bien botada por allá. Y ahora te voy a denunciar, ahora te voy no sé qué más. Mire, eso pasó en menos de un minuto. Pero los comentarios y las interpretaciones, el autobús iba lleno. Uno decía, eso le pasó por floja, otro decía, no es culpa del chofer, otro decía que no sé, bueno, cualquier cantidad de interpretaciones sobre el hecho, porque empezamos a cargar el hecho con nuestros presupuestos. ¿Me hago entender? Entonces, con esto es como un medidor de saber si usted está o no está en raíces. ¿Por qué? Porque yo le digo a usted, lea aquí, ahora interprete. Y a partir de ahí usted está leyendo el hecho, lo capta con sus sentidos y después lo pasa por sus criterios mentales, ¿ok? Por su arquetipo cultural y luego sale su interpretación. Exacto.